¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, buenas noches. Muy bien, ya estamos también en www.saberver.com.ar, habilitado en nuestro Facebook. Saberver, temporada número 21. Bueno, el televoto de esta noche tiene que ver con el primero de los temas. Presenta el televoto de Saber Ver. Musumeci, taller de carpintería, bajomesadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumeci, taller de carpintería, Drago 976. Bueno, no tenemos la placa. No tenemos la placa. ¿Qué pasó? La placa tiene que ver con el paro docente. El paro docente por tiempo indeterminado que cumple 14 días, ha cumplido 14 días el día de hoy. Es un tema que preocupa en la provincia de Buenos Aires a casi 12 o 13 millones de personas. Son 3 millones y pico de alumnos por 4 cada grupo familiar. Da un número importantísimo de personas afectadas por esta circunstancia. La pregunta concreta es paro docente por tiempo indeterminado, si está de acuerdo o no, por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Los teléfonos de la producción 451-3900, 451-3900 o 452-0756. 452-0756. Mañana a las 10 de la mañana va a haber una reunión paritaria convocada por el gobierno de la provincia. El gobierno dice que cumple con la resolución judicial que era seguir negociando. Admitió que no descontará los días de huelga porque también lo reclamaba la resolución del juez, que no fue acatada en cambio por el Frente Gremial, que igualmente va a concurrir a la reunión, ¿no? Aquí están Montserrat Gallones de SUTEBA y Raúl López, que es consejero escolar de Integración Ciudadana. Habíamos invitado también a consejeros del Frente para la Victoria, pero desistieron de participar. Montserrat, buenas noches. ¿Crees que mañana puede haber alguna solución en esa reunión que parece la última alternativa? Claro, en realidad venimos semana a semana esperando una propuesta. Cada asamblea y cada congreso vota mantener las medidas hasta tanto haya una oferta, se dice seria, superadora, que de alguna manera tenga en cuenta lo que se reclama, que es un salario que tenga algo que ver con la canasta familiar. Y junto con ese reclamo se plantea, ustedes habrán visto por todos los medios también a nivel en otros lugares de la provincia, mayor presupuesto. O sea, algo que se venía reclamando todos estos años, pero que está cada vez más ajustado, que es el tema de los problemas de infraestructura. Y también se está discutiendo, y surgió en las reuniones con los padres, la discusión de algunas de las políticas educativas que los padres dicen, traemos a nuestros hijos a aprender. Y a nosotros eso, la verdad que sentimos mucho apoyo de los padres en todas las reuniones que hicimos. Estamos haciendo reuniones con los padres. Yo en este momento estoy trabajando en la escuela 34, donde pudimos después de 2 años lograr que hoy le entreguen a la directora de la escuela una nota donde dice que está en condiciones de habitar una parte del edificio y un compromiso de seguir revisando cosas que llevaban 2 años de pedido de solución. Tuvimos que ir con los padres, mostrarle a los padres la rajadura que hay en el edificio y con toda esta fuerza de los padres, los alumnos, los auxiliares, todos los que estábamos de paro adentro del consejo escolar, donde también estaba Raúl, logramos una respuesta que por la vía administrativa llevaba 2 años. Entonces, eso dio fuerza. También toda la discusión con respecto a para qué queremos a los chicos en la escuela, ¿no? Uno dice, los chicos tienen que estar en la escuela. Bueno, el tema educativo, claro que sí. Claro que sí, se ha extendido el periodo, pero los docentes también empezamos a discutir con los padres, que tienen mucha razón en muchos de sus reclamos, temas como por ejemplo la promoción automática que se está impulsando desde la política educativa del gobierno. Pero todo se puede discutir con los chicos en el aula. Bueno, tal vez, justamente ¿no? Eso dijo la directora de la Escuela 3 hoy. En la Escuela 3 hay clase y dice, creemos que se puede seguir discutiendo dando clases. Bueno, con los chicos en el aula, en realidad hay una cadena de mandos por la cual todas las políticas se aplican. Cuando estamos en paro, todo se discute y eso es muy bueno, también muy malo porque no estamos dando clase, no hay una respuesta, pero nos permitió eso, poder discutir una solución para la educación, porque en realidad los números que da el gobierno son totalmente falsos con respecto a todo, con respecto a salario, con respecto a inversión, y nadie que está dentro de una escuela se los cree. El tema es que en lo cotidiano
uno baja la cabeza y sigue para adelante. Este quiebre que aprendimos del año pasado, porque el año pasado no se hizo indeterminado, volvimos a las aulas con un compromiso. Le hablo más de 50 días de paro, María. Bueno, acá se decía, no aflojemos. Ese no aflojemos se tomó fuerza a nivel provincial y lo sostiene el Frente Gremial, tanto la FEB como SUTEBA como los otros sindicatos. ¿Por qué? Porque aprendieron del año pasado. El año pasado se acordó una negociación para infraestructura, para las paritarias. Mientras estaba diciendo que se iba a abrir esa negociación, se cerraron los presupuestos y no salió. Pero el paro por tiempo indeterminado es una herramienta que únicamente se utilizó contra Alfonsín y contra este gobierno. Digamos, se supone que el gobierno de Menem ha sido para los sectores populares un poco peor. Hubo medidas más ingeniosas y creativas como la carpa docente, por ejemplo la carpa blanca, que estuvo 1700 días frente al Congreso y que generó un montón de soluciones sin dejar de dar clase. No hubo paro por tiempo indeterminado contra Menem, ni contra De la Rúa, ni contra Duhalde. Yo por ahí diciendo que generó un montón de soluciones. No, bueno, generó algunas soluciones. Digo, y si 1700 días tienen que haber personas haciendo huelga de hambre, me parece que tampoco es menor. Y las soluciones que trajo, la verdad, es el resultado de las políticas educativas que hoy tenemos, que no fueron solución. La realidad es esa. Hoy por hoy, el paro por tiempo indeterminado es una medida extrema, y esto lo sabemos. Es la última, extrema. Peor que es la extrema, no hay nada más. Pero también hay que saber que ninguno de los logros que se tuvo en docencia fueron meros regalos de los gobiernos. Fueron sacados así, de esta forma. Lamentablemente no sé si es la idiosincrasia que tenemos los argentinos o los gobernantes argentinos, que solamente ante estas situaciones dan soluciones de fondo. Me parece que tenemos que evaluar. Vamos a suponer que lleguen a un arreglo, a un acuerdo. No es una solución de fondo tampoco. No, pero por eso mismo es que estamos esclareciendo qué es lo que estamos reclamando. Pero ya te digo otra cosa. Si nosotros llegamos a un acuerdo salarial y levantamos la medida de fuerza, no vamos a seguir apareciendo. Ahora Fantino, especialista en educación, Santiago del Moro, especialista en educación. Estamos en todos los medios nacionales, provinciales y locales. Y realmente, y eso hace que la gente, el común, los papás, tomen conciencia. Lo que dice Montserrat es muy cierto. Nosotros íbamos a las escuelas con miedo de esto, ¿no? Los chicos tienen que estar en el aula, ustedes no importa lo que les pase, pero los chicos tienen que estar en el aula. Y no fue así. Nosotros cuando le explicamos, porque cuando le mostramos que los que mienten no son los docentes, sino es Nora de Lucía, diciendo que hay docentes que ganan, lo dijo acá también, yo estaba presente en esta misma mesa, el diputado Budassi. Los mismos datos y los mismos números que dio Budassi los dio Nora de Lucía. Con el detalle que cuando salimos de acá y yo fuera de cámara le dije a Budassi, ¿dónde sacaste esos números? Me dijo, yo no sé, me lo dieron. Es así, explícame cómo hago yo, y se lo dije al aire, que tengo 17 años de antigüedad y un cargo que es un 20% más que un maestro, gano 4.200 pesos, ¿cómo hago para ganar 44.000 pesos? Cuando de un lado... Aluden a un sueldo de una directora de media de Patagones, que es la punta de la escala. Sí, digamos, pero la señora Nora de Lucía dijo... gana el mínimo, que el 70% tiene 2 cargos. Un alto porcentaje de los docentes ganan entre 27.000 y 44.000 pesos. Docentes de 15.000 pesos en media, hay infinidad, en media y terciaria hay infinidad. Sí, ¿cuánto? De 15.000 pesos. Y tiene que trabajar 12, 13 horas por día. Nosotros hemos llegado para poder subsistir como trabajadores a la autoexplotación. Eso sí, lo discutimos muchas veces, por ahí tenemos puntos de vista distintos, pero es así porque hay que autoexplotarse. Yo mismo lo hice en algún momento. Yo tenía 11 escuelas. Tenía que salir de mi casa y fijarme a ver a qué escuela me tocaba ese día. Pero la paritaria de este año se abre a partir de donde quedó el año pasado. Tampoco se puede partir de otra base que no sea la que venía. No, justamente el año pasado lo que no se cumplió es que se iba a reabrir en julio. O sea, fue un acuerdo, por eso se va sumando año a año aquello que quedó como una rémora. Ahora hay un problema en la provincia y que ahora con la devaluación se hace mayor. Porque el año pasado, no sé si recuerdan que la presidenta dijo que Scioli tenía que administrar mejor, lo culpabilizaba a Scioli de la administración, después lo autorizó a endeudarse y finalmente este año estamos más endeudados y como hay mayor ajuste, le dicen no te endeudes. Entonces, no hay un presupuesto para educación.
ese problema es el mismo que tiene salud. El tercio de lo que gasta la provincia lo invierte en educación. Pero Digamos, justamente, cuando hablamos de un tercio de qué, nosotros, hoy hablamos del 88, en ese momento había un presupuesto nacional de educación. Se estaba peleando por nomenclador único nacional en todo el país. Todos los docentes estaban dentro de los estatutos de cada lugar. Cuando se quiebra esa huelga, después vino Menem, ni un paro hicieron, cobraron en patacones y no hicieron un paro. Justamente en ese momento los docentes tenían en claro que había un problema que había que defender este presupuesto nacional. Y luego de levantar la huelga, se quebró ese presupuesto nacional y se avanzó en las medidas que tomó Menem. Complejizando un poco el tema, Monserrat, hoy los chicos de privada le sacaron 14-0, le van ganando. 14-0. El año pasado, 54-8. Bueno, ahí hay un tema claro con respecto a privada. Hay una inequidad y una diferencia. Hablábamos de Menem recién, hablábamos de Menem. Es cierto, Menem desresponsabilizó al Estado Nacional, la ley de transferencia. Y no hubo paro por tiempo indeterminado. No hubo paro por tiempo en ese momento hubo paro por tiempo indeterminado. Hubo medidas autoconvocadas. Pero hablemos objetivamente del número de la diferencia entre un paro, entre un alumno del colegio privado y un alumno ahora del colegio público. Ahora te voy a decir 50 días de diferencia. Bueno, te voy a decir por qué. En ese momento nosotros defendíamos la escuela pública. ¿Qué ocurre con Menem? Alienta la educación privada. Hubo todo un consenso de que la reforma había sido desastrosa. El problema que tiene la Escuela 34 es el edificio que se construyó con la reforma, que reconoce el Consejo Escolar que hubo mala praxis porque eran inexpertos, pero igual se metieron a hacerlo. Cuando llega este gobierno y lanza la nueva ley de educación, hubo una gran expectativa en grandes sectores de la sociedad y de los docentes también. Hubo una gran expectativa. Ahora, ¿qué pasó? No se fue atrás con la transferencia y no se aumentaron los presupuestos. Hoy las provincias tienen que hacerse cargo del 70%, que es nada más que sueldos, y para pagar esos sueldos tienen que endeudarse, o sea que no hay un presupuesto acorde, y además ese 30% que pone Nación es plata como la del Fondo Educativo, el paca y mil cosas. No es plata para sostener el sistema. El sistema educativo, Menem lo partió, y ahora se construyó como un parasistema, que ustedes saben, planes, fines, mejoras, envían distintos organismos que están y se van, pero no se sostiene la estructura con presupuesto. Entonces, la escuela privada sí se sostiene. Esta nueva ley planteó que la educación privada es pública de gestión privada, la sostiene de conjunto y creó todo un parasistema educativo para trabajar con esa educación privada. Entonces, privilegia la educación privada, por eso cambió. Y el paro también, ¿eh? El paro también. Muchísima gente ha transferido los hijos privilegia seguramente. Bueno, justamente la educación privada, que está subvencionada por el Estado y a la vez cobra las cuotas, tiene otro juego para manejarse. Nosotros tenemos muchos compañeros docentes que trabajan también en privada, porque es un trabajo. Hay algunos que trabajan en la privada y paran en la pública, los mismos docentes. Justamente son dos sistemas y hay uno que es subvencionado. El mismo docente trabaja en la privada y para en la pública. Lo que se discutió tanto en SUTEBA, y es algo que hay que revisar y discutir de esa ley, es esta situación de la escuela privada subvencionada. Nosotros decimos que no puede ser que un Estado que no puede sostener su escuela pública, que el gobernador tiene que salir a endeudarse todos los años y que saca una deuda en dólares para poder pagar los sueldos de los maestros, realmente no puede estar subvencionando la escuela privada. Manuel dijo algo muy cierto el otro día, que Scioli, cuando fue por el impuesto inmobiliario rural, le salieron con los tapones de punta y dio marcha atrás enseguida. Lo curioso es que no hay aumento de impuestos este año. No. Lo curioso es que los maestros que aplaudían eso fueron los mismos, o muchos de ellos, que poblaron por izquierda y por derecha las plazas en el 2008, rogando que no le sacaran las retenciones al campo, que son recursos genuinos para poder financiar, entre otras cosas, la educación. A mí me parece que... Pero contradicciones tiene todo el mundo. Pero me parece que no podés generalizar un hecho que no fue así. De hecho, yo creo que ninguna de las representaciones gremiales han visto en la calle apoyando la 125. Maestros individualmente. Y hay muchos maestros que votaron a Scioli y muchos maestros que votaron a Cristina, y como muchísimos que no. Me parece que generalizar en esto es medio temerario, porque la verdad, nosotros sí lo discutimos dentro del gremio con los docentes. Lo discutimos en varias asambleas, la postura.
Y es cierto, había distintas posturas. Yo no puedo decir fehacientemente que los mismos que hoy están parando apoyaban a 125, como tampoco puedo decir que aquellos que estaban en contra de la 125 hoy no estén dando clases. Probablemente puede ser así, porque el universo es muy grande. Lo que hay una situación clara general, digo, hay algo que es muy simple. El presupuesto de educación de este año está congelado igual que el año pasado. Es como decir, tus compras de Navidad del año 2013, vos pensás que en el 2014 vas a comprar lo mismo con la misma plata. Con la diferencia que acá estamos hablando de cosas como educación, salud, justicia. Entonces, ahí nos muestra quién es el verdadero responsable. Y no hay que buscar mucho, hay que leer la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que dice que la responsabilidad de la educación pública es una responsabilidad indelegable de la provincia. Entonces, no son los docentes los responsables, son los gobernantes. Nosotros como docentes somos trabajadores, que muchos están viviendo situaciones extremas con respecto a su sueldo, porque además, no nos olvidemos el tema que nos tocó el año pasado, que tampoco fue resuelto. 12.000 trabajadores no cobraban en tiempo y forma. Hoy me parece que esto se está como banalizando. Hoy, yo la verdad que hoy estoy cansado de escuchar que a los docentes le preguntan cuánto ganan. Digo, parece que hay un regocijo en esto de saber que un docente gana 3.600 pesos y que no le alcanza a veces ni para pagar el alquiler y los servicios. Yo creo que a ningún periodista le preguntan cuánto ganan. Y porque no tiene que ser así. Me parece que nos da más indignación todavía. Y todo se está dando, digo, hay algo que hablamos del paro por tiempo indeterminado y que le duele muchísimo al gobierno, que es la unidad. Nunca hemos logrado tanta unidad, pero no solamente entre los trabajadores, con los padres. Esto por eso tiene que venir una acción judicial extemporánea, presentada fuera de tiempo, que es tan evidente que hubo un arreglo extrajudicial primero y después mandaron los papeles para garantizarlo. Hay inspectores del Ministerio de Trabajo en las escuelas punteando a ver quién va y no va, acá en Bahía hoy. Sí. 10 inspectores hubo. ¿Sí? Claro. También que sí. Hay una comunicación interna que va direccionada, no sé de qué lugar, a las directoras para que las directoras comuniquen, y le han comunicado de hecho a muchos docentes tan ridículo, que tienen que ir a dar clases. El fallo, digo, lo que hace la directora general de escuela es tan ridículo como convertir a las directoras como notificantes. Bueno, es lo que hicieron. Digo, hay que agarrar la ley de procedimiento administrativo de la provincia de Buenos Aires y no tiene ningún punto. ¿No le parece que incumplir una resolución judicial es un mal ejemplo? No, digamos? Justamente no lo que se planteó, las tres cosas que se plantearon, los tres intentos de levantar las medidas sin resolver el problema que Conciliación obligatoria. Primero. El gran error del 88 fue aceptarla, después ningún gremio la aceptó. Sí la aceptó. Se aclaró que era totalmente inconstitucional. Fueron tres intentos, porque realmente si es algo ilegal se concreta algo. Son tres intentos que no tienen sustento. El único sustento que tienen es no poner la plata que tienen que poner. Se han comprometido, ustedes saben, ahora, con Repsol, con el pago de la deuda, el Club de París, lo que quieran. ¿El derecho a educarse o el derecho a hacer huelga? Bueno, justamente no pueden ser derechos contrapuestos. Yo le planteo... Son 4 millones contra 500.000. Bueno, entonces que no sea un trabajo, que sea un sacerdocio. ¿Qué te puedo decir? Millones de moscas no pueden equivocarse, falta decir. Claro, porque es así. A ver, vos hablabas de familia. Los docentes también tenemos familia. Y de esas 12 millones de personas, hay un gran... Si vos multiplicás 500.000 por 4... 2 millones. 2 millones, digo, los números son muy relativos. Digo, yo vuelvo a lo mismo. Hoy los números son mentirosos y sirven para cambiar el eje de la discusión. Le pasó al ingeniero Budassi acá. Pero admitan que hay dos llaves para abrir la puerta de la sala. Una la tiene el gobierno y otra la tiene el Frente Gremial. Y ninguno la usa. Bueno, acá yo te digo esto. Hay un pedido que es un salario... Igual cercano a la canasta familiar, y hay un pedido que es que se resuelvan los problemas de presupuesto de la educación. Como los médicos se han cansado de pedir que se resuelvan los problemas de presupuesto y porque ve que se cae un techo y no se sabe por qué en el hospital, ¿no? Que estuvo el gobierno en la campaña electoral, estuvieron inaugurando la sala de neo, que después se cae el techo. Todo está en el aire. Nuestro mensaje hacia los padres, que los estamos viendo en las reuniones, en las escuelas, es lo mismo que le decimos en las escuelas, pero desde este lugar podemos llegar a más padres. Que nos acompañen mañana en la marcha, que estamos jugados a dar esta pelea para que se resuelva un problema que venimos arrastrando desde hace años, que lamentablemente no hemos
visto que diputados o senadores de otros partidos, que no es el kirchnerismo, digan, bueno, a ver, la plata para la educación que salga de acá. Siguen apelando a asustarnos, a amenazarnos, pero no vemos que se esté discutiendo de dónde sacar la plata. ¿Dónde es la marcha mañana? La marcha es en la Plaza Rivadavia a las 7 de la tarde. La hacemos a esa hora, pese que hay una medida, una marcha nacional que va a ser... La hacemos en ese horario para que estén los padres. Los padres de muchas escuelas se están organizando y son los convocantes en este caso, y eso nos alienta a seguir peleando. No es que no nos preocupe toda la situación complicada. Y yo cambiaría esto de las llaves. El gobierno tiene la llave, nosotros somos la cerradura. Hoy, si no afilan la llave y si no le ponen el líquido que sirve para que sea más livianita, no va a abrir. La llave la tiene el gobierno. La llave la tiene el gobierno, tiene que respetar lo que es la educación pública y priorizarla. Realmente no ayuda para nada ni las declaraciones ni las amenazas. Hay que mirar la situación entera. Si hoy empezaran las clases, por ejemplo, hay 300 chicos que no podrían empezarla. ¿Por qué? Porque hay 300 sillas y 150 mesas en La Plata para el ciclo lectivo 2014 para Bahía Blanca, que no vienen porque el gobierno no pone un camión para traerlas. Digo, ese es el interés que tiene por los niños. El gobernador Scioli se interesa por la educación solamente en los discursos. Gracias, Raúl. Gracias, Monserrat. Gracias. Angélica de Villarrecia dice que apoya a los docentes. Es deplorable el estado de las escuelas. Tengo 2 hijos, uno en la técnica 2, otro en la técnica de White, y son lamentables. Rocío de Universitario, la educación es lo más importante en un pueblo y eso lo deben saber, no deben aflojar los docentes. La lucha por la justicia también es educación. Alberto de Pedro Pico, estoy en contra del paro por tiempo indeterminado. Integración Ciudadana está a favor del pueblo y en este caso están a favor de un sector. Es una vergüenza y un abuso. Juan del Patagonia dice, los maestros tienen que dedicarse a trabajar. María de Los Ángeles del Centro no comparte el paro, busquen otros métodos, agudicen el ingenio. Nunca el derecho de uno está por encima de otros. Jorge te felicita del bueno, centro. Y Rosana, es una pena que algunos docentes hayan comenzado, ellos van a cobrar el aumento por la lucha de otros, no hay que aflojar. De 190 servicios educativos, 25 parcialmente hoy trabajaron, solo dos. La escuela 3, dijiste vos, sí, ¿no? La 3 de y la 32 de Aldea Romana complementaron en un 100% la actividad educativa. Yo te doy un detalle, digo, estuve en la escuela 74 donde solamente una docente no trabajó y los padres criticaban más a la maestra que estaban trabajando que a la maestra que estaba. ¿Cuál era 74 la escuela? Panamá y González. Sí. Bien, el televoto de esta noche tiene que ver con esto. Si está de acuerdo con el paro por tiempo indeterminado, por el sí, 452-5207, por el no, 452-5072. Ya seguimos. Después de la pausa, Ramiro Villalba, y en el último de los bloques, violencia de género, el trabajo de la Fiscalía General de Bahía Blanca. Ya volvemos. Sí, parece una asamblea sucesiva. Atentamente, Estela Maris. Control remoto inteligente. Sobre vida. Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía Conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Espera, que va muy rápido. Así maneja mi papá. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días, más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Farmacia Busilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Busilacci, Laines y Parera. El Peregrino, el mejor pollo argentino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ventas por mayor y menor. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. En Bingo Bahía maximizamos el entretenimiento.
Ampliamos nuestro parque de máquinas con flamantes slot de pantallas Touch LCD. Incorporamos máquinas de pozo progresivo con juegos más atractivos y entretenidos. Brindamos más alternativas de entretenimiento, más tecnología, más diversión, en una sala única. Bingo Bahía. Divertite a lo grande. Bienvenido, soy Abdul. Lo que más me gusta de vivir en Argentina son sus tradiciones, como las picadas con amigos y juntarnos a ver el fútbol. Por eso nosotros en casa ya contratamos el combo mundial. Viene con Cablevisión HD, que tiene tantas definición que hasta voy a poder reconocer en el medio de la tribuna al Mufa de Ali. Y también Fivertel 12 megas. Para leer los diarios deportivos de Irán, mientras mis esposas e hijos también están usando internet. Y además, HBO Max y Movie City. Y todo esto con un 40% de descuentos. ¡A festejar! Con el combo mundial de Cablevisión y Fivertel festejamos todos. Suscríbete 0810-122-0200. Cablevisión más Fivertel siempre te conviene más. Gelardi SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, recordamos el televoto de esta noche, si está de acuerdo o no con el paro por tiempo indeterminado, que los docentes por ahora continúan, mañana podría destrabarse, pero hasta el momento no hay novedad concreta. Los teléfonos de la producción 451-3900, 452-0756. Dale, léelo vos. Alejandro del Barrio de Seba, para el delegado Nareto, que por favor se ocupe de la plaza interna, sacaron los juegos, no saben si están armando la plaza del terror. Tiro Federal, las escuelas son públicas y tienen que estar abiertas, no cerradas. Eso es cierto, ¿no? Es decir, que haya paro no significa que la escuela tenga que estar cerrada. Gabriel de Universitario, al acatar una orden judicial son delincuentes, no quiero que un delincuente le dé clases a mi hijo. Docente, ¿qué dice acá? Mauricio de... Bueno, no sé. Acá no sé. De Amaduchi. De Amaduchi dice ahí. Dice que soy docente, tiene 6 escuelas, 20 módulos, doble cargo y no gano 15.000, gano 8.500 con 23 años de antigüedad. Desde el barrio Pedro Pico dice estuvieron muy bien, es un problema de años. A Menem le hicieron muchos paros, sí, pero ninguno por tiempo indeterminado, solo Alfonsín y ahora. En la década del 90, donde verdaderamente los sectores populares lo hicieron pedazos, no hubo paro por tiempo indeterminado. Cuando cobraban en patacones tampoco hubo paro por tiempo indeterminado. Ramiro Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué pensás del tema de este docente? Creo que el reclamo de los trabajadores siempre es atendible. Creo que también se arrancó con una medida extrema, se inició con una medida extrema. También creo que generalmente las verdades van por el medio de los dichos, digamos, ni de un lado ni del otro. Que sé fehacientemente los esfuerzos que hace la provincia a nivel presupuestario para poner el dinero que pone, que claramente no es suficiente. Pero nada de esto, aunque mañana se resuelva con un acuerdo superador al que se viene hablando, nada de esto va a resolver cuestiones de fondo, porque las cuestiones de fondo no se discuten. No se está discutiendo en serio si es cierto esto de que a algún docente le exigen que los chicos pasen de grado así porque sí, que sería gravísimo y eso hay que discutirlo. No se discute la cantidad de sueldos por cargo que paga la provincia, que da un promedio por encima de 3. Por cada cargo docente se pagan 3 sueldos docentes: el titular, el reemplazo. Si uno pudiera trabajar profesional y suplente. Si uno pudiera trabajar sobre eso, seguramente una cuenta lineal daría que el sueldo podría subir más del 50%, pero hay que estar dispuesto a trabajarlo. No es el único tema, hay que trabajar los contenidos, hay que trabajar esto de que no haya presiones sobre los docentes. Bueno, pero para que no le conviene porque tiene menos afiliados. Por eso digo que las cuestiones de fondo no se van a resolver. Ojalá. Y la verdad hay que ser realista. No le conviene al sector político porque es una discusión que cuando se da uno pierde imagen, tiene problemas.
y tampoco le conviene al sector gremial docente. Entonces la verdad que las cuestiones que se tocan son de cosmética, y con esto no quiero decir que el salario docente no sea importante, es importantísimo y es vital para cada una de las familias, pero por más que se llegue a un acuerdo mañana, las cuestiones de fondo van a seguir siendo gravísimas. ¿Sabes qué? También algo que no es tan complejo y es más del momento, cuando retornen a las aulas, van a, digamos, va a haber hay toda una mala onda generalizada, que si eso es lo que se le va inculcando a los chicos, me parece que se inculca resentimiento, bronca, frustración, falta de alternativas. Digamos, con esa onda que se escucha, hay tanta crispación en el ambiente docente. Sí, ahí yo me permito tratar de aplicar el mismo criterio que uno pretende que apliquen con uno. O sea, no son todos iguales. No, o sea, vale, yo estoy seguro que hay muchos docentes, la mayoría de los docentes son docentes de vocación, que quieren enseñar porque les gusta, porque lo sienten y porque se preocupan por el chico, pero que también tienen necesidad económica, y habrá otros que no tanto, como en todos los sectores, como en el periodismo, como en la política, como en los carniceros, en los contadores. Es una manera de quedar bien, también esa. No, pero yo creo que es así. Ahora, también es cierto que los docentes de vocación, que se preocupan por dar bien las clases y que quieren que esto mejore, a veces hacen silencio respecto a los intereses gremiales y por ahí algún discurso político. Entonces creo que hasta que el verdadero docente de vocación, que para mí es mayoritario, pero prioriza otras cosas, más allá de su sueldo, no se ponga al frente de las discusiones y haga los planteos para las soluciones de fondo, siempre vamos a tener el problema de la paritaria, seguramente de infraestructura, porque hay mucho por invertir, pero no vamos a resolver la cuestión de fondo de la que no lo educación. vimos acá, que antes no había paritaria docente. Por eso. Bueno, lo del Coprotur te generó así una especie de reparación, porque bueno, recordemos que el contador Villalba junto con Soledad Espina y algunos otros funcionarios eran los más castigados, ¿no?, por el tema Coprotur. Mira, el tema Coprotur es un tema que me ha traído problemas a nivel familiar, porque si yo hubiera hecho lo que hace un político, con mi nivel de responsabilidad en el tema, me podría haber corrido tranquilamente, no haber dado ninguna explicación, más o menos al nivel de Literas, por ejemplo, que está como corrido el tema, y tendría la tranquilidad de mirarlo de reojo. Pero parecía que los políticos solo hacen las cosas malas, vos sos un No, político, por eso, pero la verdad es que yo... un cierto desprecio por la actividad. Cuando la gente dice, y yo digo, por lo menos a nivel personal, que los políticos tenemos que explicar, no solamente lo digo, lo he hecho. Lo he hecho, me corresponda o no me corresponda. Yo siento que como no había muchos que lo hicieran, lo tomé como una responsabilidad personal. Cuando uno hace cosas convencido de que las hace bien, aunque a posteriori las haya hecho bien, no tan bien, más o menos, regular, tiene la obligación de explicar, sobre todo cuando es político. Tiene la obligación de explicar, y es lo que hice. Y lamentablemente 2 años después, más o menos las cosas van coincidiendo con lo que uno trató de explicar inicialmente, porque hay muchas cosas que yo también me fui enterando junto con la gente. Una cosa es que te digan inútil, otra cosa es que te digan ladrón, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran diferencia. Yo creo que hay una gran diferencia, y también tiene que ver, digamos, también tiene que ver con esto de la educación, tiene que ver con qué demanda la sociedad. La sociedad tiene que empezar a demandar un poco más profundo. En las campañas electorales, en las discusiones como la del docente, en los problemas como políticos, como puede ser el caso Coprotur o cualquier otro caso, la sociedad tiene que demandar algo más profundo. Pero bueno, también hay que ser realistas, que los medios hoy mandan, que un candidato con buen marketing, aunque sea un inútil, es un buen candidato. Pero cada uno hace lo que cree que tiene que hacer. Y yo hice lo que consideré que debía hacer en ese momento. Cierta tendencia al escarnio, ¿no? Cuando alguien plantea, acá tenemos un hecho de corrupción, sin meterse demasiado, sin indagar demasiado, ya como que se lo toma como una verdad revelada, y sí, efectivamente es un hecho de corrupción. Pero 2 años duró, ¿eh? Es que si uno se pone del lado del vecino, haría lo mismo. O sea, uno tiene que entender eso. O sea, yo entiendo eso con dolor, con mucho dolor. Yo entiendo al vecino que no le interesa, que no se involucra, que no quiere saber mucho más. Dicen, bueno, aquel que está en la política de chorro, sí, chorro, sellado, listo, pasa por acá. Es lo más fácil. Es lo más fácil. Y yo, cuando vos me decís una reparación, no hay ninguna reparación. Ayer se cumplieron 38 años de un momento en que dejó de haber políticos, ¿no? Y al país así le fue. Respecto a cómo iniciaste, reparación, no hubo ninguna reparación. Lo único que hubo fue, a nivel personal, cierta tranquilidad para con mi familia y para aquellas personas que me conocen hace muchos años, que saben cómo soy, que saben que no he cambiado, y que por ahí, ¿quién dice alguna vez no tuvieron alguna duda? Bueno, lo único que hizo fue a esa gente que a uno lo quiere, lo conoce y lo aprecia, darle cierta certeza que por ahí
más que la palabra de uno no tenían, pero reparación ninguna. La gente que emitió una sentencia personal respecto a uno no la va a cambiar. ¿Y quién ganó? Y yo creo que muchos se beneficiaron. Se benefició la oposición, teniendo de qué hablar. Se benefició Bevilacqua, porque ganó 8 meses de legitimidad mientras le tiraban bombas a la gestión de Bernstein, personificado en mí. El tema es, ¿qué hacemos con la ciudad? O sea, las cuestiones personales ya están, las cosas que uno puede haber vivido en algún momento tendrán su ¿Bosco fue funcionar a Bevilacqua entonces? Sin duda. Porque Bosco fue el que sí. encabezó. Pero no solo Bosco, o sea, mayoritariamente la oposición, toda la oposición. Que tampoco cuestiono el rol político de la oposición. O sea, si la oposición ve la posibilidad de subirse a un tema que políticamente le rinde, no lo cuestiono. Tampoco cuestiono que la oposición haya hecho una denuncia penal. Me parece bárbaro. Gracias a Dios que la hizo, porque hoy la justicia no dio la razón. Lo que yo cuestiono es el interín. O sea, desde el momento en que hay un acuerdo político de que esto es un tema para darle rosca, hablando de un término político, y el momento de la denuncia. Todo ese tiempo fue en el que estuvieron diciendo cosas, hablaron de malversación, hablaron de corrupción, hablaron de sobreprecios, cosas que fueron todas desmentidas, pero la gente sentenció con eso. O sea, la gente sentenció con eso. Entonces, dejando eso de lado, yo digo, bueno, ¿qué hacemos para adelante? ¿Qué hacemos para que la sociedad no se coma a estos garrones de cualquier vivo? ¿De la gestión qué pensás de la gestión de Bevilacqua? Y yo la noto, no voy a decir paralizada, voy a decir quieta. Yo la noto quieta. Capaz que es una percepción. Digamos, en la época que yo estaba en gestión, cuando a veces hablábamos con alguien para que nos dijera cómo puedo comunicar las cosas mejor, nos decían, ustedes tienen un síndrome de hipergestión, hacen mucho y comunican poco. Capaz que hay algo de eso, Bevilacqua, yo no lo veo. Hace poco Bevilacqua entonces. Igual, sí, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, voy a hablar a nivel personal para no comprometer a nadie, es tratar de no poner en juego la gobernabilidad. O sea, por eso hasta ahora, a nivel personal y el bloque también, bloque oficialista, hemos votado todas las cosas que Bevilacqua ha necesitado. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con la convicción y el tiempo dirá cómo se sigue con esto, ¿no? Porque cuando por ahí... Yo quiero hacer una aclaración, estamos hablando de política, porque si no, a más de una vez lo he escuchado a Rubén decir en la radio, a la gente no le interesa nada de esto, es probable que esto sea para un grupo chiquito del microclima político, pero bueno, estamos hablando de eso, hay temas mucho más importantes. Hay que ayudar a que la gente le interese la política, insisto con los 38 años que se cumplieron. A lo que voy es que hay temas por ahí mucho más importantes, pero que tienen que ver con la gestión, e indefectiblemente tienen que ver con la política. O sea, a la gestión se llega con política, no se llega de otra manera, gracias a Dios. Por tanto, la política es importante. Probablemente es fundamental. Probablemente no hoy en primer término. Hoy en primer término está los árboles del Parque de Mayo, el agua. Pero tiene que haber política. Pero si no hay política, eso no se resuelve. Entonces, cuando se menosprecia un gesto político buscado como una foto, cuando exactamente un año atrás, se buscaban las mismas fotos para mostrarse como ultra-kirchneristas y hablar de un respaldo monolítico al Frente para la Victoria, 3 meses antes de que Dámaso Larraburu saltara al masismo. Entonces, es como que a la gente se le toma el pelo, pero hay que ayudar a la gente a que vea un poquito más allá de la superficie. Y ahí ustedes tienen un rol fundamental. Pero Bevilacqua dice que no se fue. Es probable que no se vaya. Que lo está pensando. Mira, yo te voy a decir algo. El mejor aliado, muy a pesar mío, que hoy tiene Bevilacqua, ¿sabes quién es? Yo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Dámaso le pide que salte, le dice, bueno, yo me voy, que venga Villalba. Y pero usted es el intendente interino. Por eso, se va a Bevilacqua. Por eso, el mejor aliado de Gustavo, sin que él lo haya querido y yo lo desee, soy yo. Porque seguramente cada vez que lo han presionado para que salte al masismo, él dice, mira, yo me corro, que venga Villalba. En el tema de los traslados, a Larraburu le ponen los pelos de punta. Desconozco, pero claramente no. Don King. En el tema de los traspasos al masismo, me parece que hay alguna superficialización de la cosa. Porque no es menor. Hoy Massa en Estados Unidos, Massa pasó el 24 de marzo en Estados Unidos en el Departamento de Estado. Y fue muy claro, él dijo que espera una Argentina alineada con los países del Pacífico. Es una definición política formidable. Pero, Carlos, primera vez que lo dice. No es una poca cosa, es ir al tipo simpático, al tipo que no se pelea, al tipo de la gestión. No, es decir, un tipo que vino a hacer Massa Bahía. ¿Qué vino a hacer Massa Bahía? ¿Qué vino a hacer Massa Bahía? ¿A la FISA? ¿Vino a la FISA? No estuvo. ¿Qué vino a hacer?
A sacarse una foto con Bevilacqua. Político, a sacarse una foto con Bevilacqua. Y a decir en nombre de Bevilacqua que Bevilacqua está en contra del Código Penal. Bevilacqua no quería sacarse la foto con nadie, no quería dar el salto, no quiere. Por lo menos hoy. Por lo menos hoy. ¿Quién es el jefe de Bevilacqua? El que se le pone los pelos de punta, dijimos recién. Sí. Larraburu. ¿Para qué va a venir un periodista de La Nación, Carlitos, acá? En una gira de masa que no viene a nada. Vinieron a sacarle la foto y hacerle decir, supuestamente. Pero negó, desmintió lo que publicó La Nación una vez. Pero decirle que lo desmienta en La Nación ahora, que lo llame a Escribano y diga, Escribano, aclarame. Todo el mundo a nivel nacional. La Nación pero todo el mundo a nivel nacional. No descartemos la posibilidad de una operación. Todo el mundo, pero es una operación. Le hicieron pisar el palito a Bevilacqua. No descartemos la posibilidad de una operación. Claramente. El tema es que si vos sabés que las cuestiones políticas están sensibles y das lugar para esa foto, no podés ser tan naif de creer que no significa nada. Y me parece que no se le puede tomar el peor a la gente. Si hace un año estaban buscando fotos desesperadamente para ser más kirchnerista que Scioli, me parece que hoy no se puede jugar con eso. Y déjame redondear para que se entienda. Sí, perdónate. Cuando digo porque era el momento para decir que me parece que le hicieron pisar el palito. Estar con Massa no es solo estar con el hombre simpático, joven y presuntamente renovador, aunque lo tiene a Barrio Nuevo al lado y a otra caterva ahí medio peligrosa. Massa dijo, yo estoy con la Alianza del Pacífico, que es estar en contra de UNASUR, es estar en contra del Mercosur, es estar con los intereses, es el ALCA, es estar con los intereses de Estados Unidos, son las relaciones carnales de nuevo, se definió. Estar con Massa también es eso, asumiéndolo. No es solo estar con el menos enojón, con el más dialoguista, que de todos modos que te elige qué periodista lo entrevistan, ¿no? Y los que no les gusta que los echen al margen. Bueno, muchas gracias, Ramiro. No, gracias a ustedes por el espacio. ¿Estás de acuerdo entonces con que pudo haber pisado el palito? Yo creo que a esta altura todos sabemos lo que pasa. ¿Qué está pasando? Vamos a recordar el televoto esta noche, antes del último bloque ya vamos a hablar de violencia de género con la gente. ¿Alguna vez lo viste? Si vos te tenés que sacar una foto conmigo, ¿cómo salimos? Así. A ver, pará, Gustavo, salimos así. Sí. ¿No? Así es. Ahora, cuando Massa, mírame. Sí. Bevilacqua estaba para allá. Cuando Massa, Bevilacqua estaba. Nunca dio la cara para salir mirando junto con. La mano en la nuca, fue. La mano en la nuca. Bueno, pero viste lo que es el occipital. El occipital. El televoto. El televoto de esta noche era si están de acuerdo con el paro docente por tiempo indeterminado. Ahí están las dos alternativas. Enseguida, violencia de género. ¿Qué hace la Fiscalía General por este tema? Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce. Tu hija sabe cómo manejas. Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá. Pero estás en doble fila. ¿Qué tiene? Es un ratito, mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Farmacia Busilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Busilacci, Lainez y Parera. Cooperativa Ángel G. Borlengui, de trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. En Bingo Bahía maximizamos el entretenimiento. Ampliamos nuestro parque de máquinas con flamantes slot de pantallas Touch LCD. Incorporamos máquinas de pozo progresivo con juegos más atractivos y entretenidos. Brindamos más alternativas de entretenimiento, más tecnología, más diversión en una sala única. Bingo Bahía. Bingo Bahía. Divertite a lo grande. Gelardi, SRL,
Concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bien, bueno, seguimos. Sí, vamos a el último trámite del televoto. La pregunta es si está de acuerdo con el paro docente por tiempo indeterminado. Por el sí, 452-5207. Por el no, 452-5072. Fernando del Barrio Universitario dijo: la resolución del COPROTUR sostuvo que hay irregularidades administrativas y responsabilidad política, así que no todo es a favor de Villalba. Y Juana dice: a los periodistas nunca nadie les pregunta cuánto ganan, ellos preguntan. Bien, vamos a hablar de violencia de género a través de las acciones que, mediante un protocolo que instauró el fiscal general Juan Pablo Fernández hace algunos meses, le ha dado una diferente manera de proceder y de acercar de algún modo, ¿no?, la justicia a la persona violentada. Digamos, la persona que es víctima de violencia de género debe ser de las más víctimas entre las víctimas. Sí, es muy difícil trabajar con eso porque evidentemente se trata de un problema humano, ¿no?, donde hay un problema vincular, donde se trata de vínculos enfermos, y trabajar sobre ese material, bueno, es de difícil respuesta, es difícil solución, es difícil de dar una respuesta que realmente conforme y solucione el problema, ¿no? Pero bueno, sobre esa realidad es lo que hay que trabajar, ¿no? Porque ahí no van tanto a pedir pena, sino como a pedir ayuda para que se me pase esto. Bueno, muchas veces pasa específicamente eso, ¿no? Y la respuesta no siempre es la pena, lo cual no significa que haya que dejarla de lado a la pena, ¿no? Porque la pena es un ordenador también de la sociedad en esta materia, ¿no? Con eso no alcanza. No alcanza con la pena. Solamente con la pena no alcanza. Solamente con la pena no alcanza, pero también lo cierto es que en cualquier sociedad se requiere una orden y se requiere también premios y castigos, ¿no? Y dentro de esto, esta instrucción que pusimos en práctica hace ya 6 meses de vigencia, que algunos resultados ha comenzado a dar, lo que hicimos en primer lugar es poner orden, porque ustedes saben que en este departamento judicial hay 22.000 denuncias o causas por año, ¿no? 22.000. 22.000. Es un número que en los últimos años viene siendo constante. Y sobre esa realidad hay que operar, ¿no? Y bueno, y hay áreas en las que hay que darle prioridad a la atención. Y una de esas es esta área, el área de violencia de género. En primer lugar pusimos orden, ¿no?, que no es poca cosa. Es decir, seleccionamos un grupo de causas en materia de violencia de género y se trató de nada más ni nada menos que de instaurar y de generalizar buenas prácticas. Yo me acuerdo, Carlos, que cuando la dimos a conocer esa instrucción, vos la comentaste en tu programa de radio con Virginia Pascual, ¿no? Virginia Pascual la comentaba y vos dijiste con razón, pero a ver, eso es algo de puro sentido común, ¿no es lo que se estaba aplicando? Y no era lo que se estaba aplicando. Y muchas veces no era de la forma en la que se estaba trabajando. Por eso impusimos y controlamos y verificamos que se le dé un tratamiento especial a estas causas, que no es algo especial, algo extraordinario, pero sí determinadas pautas de eficiencia, de determinado nivel de actuación que pretendemos que se cumpla y que hacemos cumplir. No es una también fiscalía genera algún específica. costo. No es una fiscalía específica. Y esto también, obviamente, cumplir con determinado estándar también genera algún costo de lo personal, de la estructura, ¿no? Que muchas veces hay que rehacer el trabajo, hay que ordenar que se vuelvan a hacer determinadas. También generan alguna represión interna, pero bueno, eso es otro tema. La cara de la fiscalía son los coordinadores. Sí, correcto. Bueno, ellos son, y la idea es presentarlos a ellos porque en definitiva son la cara que ve la gente, ¿no? La cara cuando van a la Fiscalía General preocupados por un tema, preocupados por una situación de violencia tan traumática para la persona que la sufre y de tan difícil solución. Bueno, se encuentran con Santiago Garrido, con el doctor Garrido, con Lorelei Liberati, que son las que los atienden y tratan de encarrilar esa situación de un modo en que la respuesta no se dé de una forma burocratizada, ¿no?, sino que se atienda el problema real de la persona en toda su dimensión. Nada menos. Bueno, ¿y cómo hacen? ¿Cómo es el primer encuentro? Digamos, alguien hace una denuncia en cualquier dependencia, que sea Fiscalía o la Policía, después llega hasta ustedes. Nosotros, a partir de la Instrucción General número 95, se centralizó la carga de las denuncias de violencia de género de la ciudad de Bahía Blanca. Las demás dependencias del Departamento Judicial de Bahía Blanca comunican a un mail, lo que hace que tengamos un control total de las denuncias de violencia de género en todo el Departamento Judicial de Bahía Blanca. Son 1000 y pico por año, ¿no? 1700. Sí, en Bahía Blanca son 150 al mes el promedio, a veces un poco más, a veces un poco menos. ¿Es mucho porque pasan más casos o es mucho porque ahora hay más voluntad y confianza en denunciarlo? En primer término, recién
El año pasado la Procuración instauró un sistema dentro del sistema informático del Ministerio Público que nos permite detectar e individualizar las causas que son de violencia de género, porque seguramente esto viene sucediendo, pero no los podemos identificar porque el sistema lo carga como una lesión, una amenaza, el abuso un daño. Sexual es una violencia de género. El abuso sexual no siempre es violencia de género, pero casi siempre es violencia de género, dependiendo cuál es la víctima. Siempre sea una víctima mujer, será violencia de género. Pero bueno, ahora a través de este sistema pudimos detectar y hacer este promedio. Nosotros trajimos unos gráficos que lo van a poner seguramente en pantalla. Este gráfico demuestra qué tipo de denuncias realizan las mujeres, se hacía tanto en la Fiscalía General como en la Comisaría de Mujer. El azul es la mayor cantidad, ¿qué es? Sí, es amenazas. El 40% de las denuncias de violencia de género fueron amenazas, 36% de lesiones leves, 6% de delitos sexuales, 5% de desobediencias, ¿no?, que a las órdenes de restricción de acercamiento que otorgan tanto los juegos de garantías como los juegos de familia, 5% de daño y un 4% los incumplimientos de los deberes de asistencia familiar. Pareciera que lo menos grave es lo más frecuente, pero en realidad la amenaza muchas veces se cumple. La amenaza en sí misma también es un acto violento sobre una persona. Por supuesto, es un delito. Usted es amenazado aunque nunca se cumpla. Me imagino que también. Pero hay amenazas agravadas también dentro de este 40%. Por eso, la amenaza no es un delito de resultado. Claro. Es con el hecho de amenazar ya configura un delito y eso amerita que perdura, además, ¿no? Sí, pero aparte, en algunos casos, por la reiteración de estos hechos, el hecho pasa a ser una auténtica tortura, porque la mujer víctima vive aterrorizada, porque no saben en qué momento, y es un conflicto que se recicla. Por eso, algo que es importante en esta materia, que una resolución anterior, en el mismo año, pero anterior, de la Fiscalía General, dispuso que todas las causas en las que denuncia una persona o que se relacionen con un mismo conflicto, que los una a una misma situación de conflicto familiar, las trata un mismo fiscal. Porque ¿qué pasaba? Antes, si no, a lo mejor una persona denunció 7 veces y cayó en una UFI distinta. Entonces, para cada fiscal era una denuncia individual. Entonces cambiamos y también era una forma de sacarla, porque el sistema estaba organizado para que se lo saque rápidamente el sistema con un archivo. Ahora, porque muchas veces existen indicios en distintas denuncias que a lo mejor individualmente no dicen nada, pero todo en su conjunto le permiten al fiscal trabajar sobre otra hipótesis y con otros elementos. Pero cuando hablamos de daño, perdón, ¿cuál sería? El daño, lo más frecuente es cuando el hombre tiene una restricción de acercamiento y vuelve a la casa, rompe la puerta, rompe le prende fuego, ¿no? También. Sí, le prende fuego. Sí. Ahora, Loreley, ¿y qué hacen? Porque, digamos, ustedes recaban así y sistematizan mucha información. Sí. A los fines académicos es muy valiosa también. Pero en la práctica, respecto del afectado, de la afectada, de la víctima, ¿qué logra? Bien, muchas veces viene la gente a la Fiscalía General, lo que yo noto es con desconocimiento total de dónde recurrir. Lo que hacemos nosotros es, primero, informarla de cuál es el procedimiento. Muchas veces hicieron la denuncia y no saben cuál es el procedimiento, dónde tienen que ir, qué puerta golpear, no saben diferenciar lo civil de lo penal. De lo penal, claro. Porque acá en violencia familiar hay una ley de violencia familiar que la trata provincia y tramita ante lo civil. Entonces, lo primero que hacemos es orientarlas. La oficina lo que hace también es conectar con los distintos organismos, levantar el teléfono y conectarla con los distintos organismos para que lo necesite y ofrecerle nuestra confianza para que recurra cuantas veces lo necesite y que nosotros vamos a estar siguiendo su problemática a raíz de que tenemos todas esas denuncias sistematizadas, las seguimos periódicamente. Es decir, no se entiende el problema porque, por ejemplo, muchas veces ocurre, bueno, eso es un tema civil, no me venga a mí que estamos en un área penal. No, a ver, más allá de que sea un problema civil, pero puede derivar en un área penal. Entonces, ocupémonos del problema y resolvémoslo. Hace poquito vi una señora que tenía un problema de violencia de género, de violencia familiar más que de género con respecto de su hijo, ¿no? Que en realidad el chico era drogadicto, alcohólico, la maltrataba. La mujer lo que quería, no lo quería meter preso. Lo que quería es asistencia, que alguien le dé una solución, una respuesta a ese problema, ese drama familiar que día a día estaba viviendo. Hay que ir a donde corresponde. Claro, y muchas veces no se le da desde los organismos estatales una respuesta adecuada para ese problema, que no es procesarlo
o procesarlo varias veces hasta de la droga y el alcohol, eso es lo claro, ¿no? Internarlo con una medida de tipo curativa, claro. Era lo que estaba buscando. ¿Y los hombres que no sabía golpeados, canalizar. que hay cuánto? ¿4 o 5 denuncias por mes más o menos? Sí, muy pocas. Cuando empezamos a trabajar con esto, hicimos una estadística unos meses y el mes que más hubo fue febrero del 2013, que hubo 30 hombres golpeados. Después ¿30? En un mes. En un mes. Fue lo máximo que Golpeados hubo. por sus parejas. Después se mantuvo en 10, 5. ¿Y qué tiene que hacer un hombre golpeado? ¿Dónde va? ¿También a tribunales? Porque a la comisaría de la mujer, ¿cómo? Es un delito ¿Cómo? común. A ver, el hombre golpeado no es una cuestión de violencia de género. Claro, Aclaremos. claro. A ver, lo que nosotros llamamos violencia de género es violencia de género contra las mujeres, Sí. ¿no? Y que tiene un componente subjetivo importante, que es producto de la violencia que se ejerce contra las mujeres por su condición de tal. Sí, sí, ¿no? por su mayor vulnerabilidad, ¿no? Claro, por su mayor vulnerabilidad. Por eso, en función de esa mayor vulnerabilidad, estamos aún las lesiones leves de oficio, ¿no? Porque existen ahí razones de interés público. Y lo que es importante, que esta nueva operatividad ya está generando algunos resultados. Antes todas estas cosas se arreglaban a través de acuerdos o de suspensión de juicio a prueba o de mediación. Ahora vamos directamente a juicio. Ponían frente a frente a la víctima y al victimario y la Claro. Eso fue lo primero que se eliminó. Eso se eliminó. A ver, eso ya no ocurre más y ya tenemos en los últimos 6 meses 25 condenas en los últimos 6 Muchas veces meses. el condenado es el que mantenía a la pobre mujer, que digamos dejó de ser golpeada, pero se quedó sin sustento. Ahí tiene que estar el Estado, para eso está el Estado, ¿no? Ahí ¿Está? tiene que estar el Estado ayudando, auxiliando. En algunos casos está, en otros es más difícil que aparezca, pero a ver, en líneas generales existen instituciones y existen partidas presupuestarias para esto. Pero hubo condenas. Sí, Carlos, y déjame puntualizar, que es muy importante para los oyentes y principalmente si son mujeres, que casualmente nosotros aceitamos todo un sistema para que la persona que esté sufriendo violencia de género pueda recurrir a la Fiscalía General, ya sea a la Oficina de Violencia de Género, a donde puede ir y se le toma la denuncia ahí, o a nuestras oficinas de Moreno 25, donde también se toman denuncias. Inmediatamente sería intervención a la Oficina de Violencia de Género para que contacte con el fiscal. La idea, estos temas, desde que entró en vigencia la instrucción, se van a tratar con máxima atención y celeridad. Tenés otro gráfico ahí, Sí. antes de terminar me gustaría mostrarlo. Perfecto, sí. ¿Lo querés explicar? El otro gráfico, el 2. Sí, ahí está. Sí, no, bueno, esto justamente está relacionado con dónde las mujeres realizan las denuncias. En un 73% optan por la comisaría de la mujer. ¿Y está bien? ¿O no? Está muy bien, porque la comisaría de la mujer tiene personal preparado y tiene un protocolo también de actuación, pero nosotros también replicamos ese sistema y las atendemos todavía con mayor celeridad, porque tenemos otras dependencias conexas a la oficina de denuncias, donde tenemos el médico, para que inmediatamente le constate las lesiones, pues teníamos muchos problemas con que las víctimas tenían que ir a contratarse atrás del Hospital Pena, la policía científica, y es un viaje y por ahí no iban, y esa causa, si no está en el ahora lo tenemos al médico al lado. Es más, la comunidad de mujer ahora remite a nuestro médico. También tenemos el psicólogo para una atención primaria, el caso que venga en shock, y también el psicólogo. ¿Dónde más van? Que había otro... El 16% va a la oficina de denuncias de la Fiscalía General en los últimos 6 meses, y el 11% solamente denuncia en otras comisarías, en la cuarta, en la tercera, pero se está eligiendo prioritariamente la comisaría de mujer, que está muy bien. Pueden ir a la comisaría de mujer. Si no, Moreno 25. Si no, Moreno 25 o directamente Fiscalía General. Vietes y Gorriti. Vietes y Gorriti. Bueno, muchas gracias por haber venido y por lo que hacen. Y bueno, gracias. Me imagino que las mujeres se sentirán más cómodas por ahí con Sí, coordinadoras. yo creo que lo más importante, para dejarlo en claro, es no juzgar. Los que trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género sabemos que muchas veces se arrepienten y después vuelven. Y lo más importante, y creo que por eso se sienten cómodas, es porque no son juzgadas. Muchas gracias. Muy Bueno, aquí Víctor del barrio Juan López, ¿qué dice? Gallone López. Sí, Gallone López. Juntaron 50 padres. El día que se junten todos los padres, habría que ver qué pasa. Bueno, vamos a ver el televoto de esta noche. Antes de terminar, la pregunta era si está de acuerdo o no con el paro. Presenta el resultado del televoto. Musumeci, taller de carpintería, bajomesadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumeci, taller de carpintería, Drago 976. Bueno, la mayoría no está de acuerdo, modifica, habíamos preguntado lo mismo 15 días atrás, en el primer programa de este ciclo, cuando el paro recién había empezado y el paro por tiempo indeterminado tenía mucho más respaldo. Ahora, mayoritariamente, no están de acuerdo, ahí están los guarismos que salieron. Bueno, muy bien, nos vemos hasta el martes. Hasta el martes que viene, muchas gracias.